Os habla Alberto Leciñena, os habla desde España. Veo que bueno, estoy hablando a todo el mundo. Veo que hay gente de México, de la República Dominicana, de Colombia, Argentina, desde España también. Bueno, buenas tardes a todos. Os voy a dar una pequeña presentación de lo que es el BIM aplicado a la obra civil y en qué consiste la parte del máster que se va a realizar en EADIC, en Infraestructura de Ingeniería Civil, que empezará a finales de este mes. Y bueno, espero que os guste. Supongo que la mayoría de vosotros, si estáis aquí, es porque habéis oído hablar de BIM. Algunos lo conoceréis más, otros menos. Bueno, para que os hagáis la idea, el BIM nace porque en la práctica tradicional en la construcción trabajan muchos agentes. Eso implica que haya diferentes fases en un proyecto o en una obra y que se vaya perdiendo información por el camino. Primero se realiza el proyecto, luego ese proyecto se pasa a a la constructora, eh, y luego después de la constructora se pasa al mantenedor de la infraestructura. Normalmente cuando se pasa de una fase a otra se pierde bastante información por el camino y entonces el BIM nace con esa necesidad, nace queriendo disminuir los costes, ser más eficiente en todo el proceso de la construcción y bueno, ese es el primer paso. Lo que os comentaba, en este flujo de trabajo se producen muchos errores. Falta de coordinación, hay tantos contratos que al final se pierde un poco la noción de qué estás haciendo en cada momento, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Como veo que sois, no sé si habrá algún chileno por aquí, pero bueno, el primer ejemplo es un puente de Chile. Pues este puente se construyó al revés, probablemente por una falta de coordinación, probablemente por una serie de factores, que es lo que se quiere evitar con el BIM. Vemos también en la otra imagen una serie de escaleras que no llegan a ningún sitio, una puerta que está mal colocada. Bueno, pues son típicos errores que se pretenden evitar con toda la nueva metodología BIM. Dos más. La primera es una urbanización, hay una farola justo en medio de una salida de parking. Aquí podría haber dos errores. Podría ser un error de la edificación, que se construyó más tarde y no pensaron que había una farola, o simplemente la urbanización, que no se pensó que había ahí una entrada de parking y se colocó ahí. Y luego otro ejemplo, este ejemplo me hace mucha gracia explicarlo porque está muy cerca de mi casa y es un árbol metido en un vado de peatones. Y precisamente la imagen es de Street View. Precisamente en ese momento pasaba una persona con silla de ruedas. Bueno, pues aquí tuvo que haber algún error. En algún lugar, en algún momento del proceso tuvo que haber un error y este tipo de cosas es lo que se quiere evitar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el BIM? El BIM es Building Information Modeling. Building no se refiere a edificios, sino que se refiere a todo el proceso de la construcción y es una metodología de trabajo colaborativa que se basa en la coordinación, la coherencia y la información de un modelo funcional. Lo que se pretende es establecer durante todo el ciclo de vida que se trabaje siempre con la misma información y se vaya ampliando y no se quede nada en el camino. Que paso a paso el que construya la infraestructura o el que la mantenga luego, el equipo de mantenimiento, pues que tenga toda la información desde el primer momento, desde el equipo de diseño y todos los pasos que haya seguido en todo el proceso. Con ello lo que se consigue es reducir los costes. En pantalla puedes ver una gráfica que compara los cambios en un proyecto en relación al coste. Si podéis ver en la gráfica azul, sería un proceso tradicional. Eso significa que el coste es mucho mayor cuanto más avanzado está el proceso de construcción, porque cualquier cambio implica mucho más coste. Un coste en un proyecto puede ser de unos 100.000 euros, pero una obra puede costar unos 10 millones de euros. Perdonad los de América porque estoy hablando en euros, pero lo mismo como si fueran dólares. La diferencia es muy grande, el cambio dentro de la obra o el cambio en el proyecto. Con el BIM lo que se pretende es que los cambios se realicen en una fase inicial, que el coste que sea, por ejemplo, de un 2%, que no sea un 2%
del presupuesto de la obra, sino que sea un 2% del presupuesto del proyecto, que es la diferencia es brutal, ¿vale? Y esto es lo que se busca con el BIM. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Porque estamos con el BIM en obra civil. El BIM en obra civil, seguramente lo habréis escuchado mucho, que BIM está muy enfocado a edificación y en cierta manera es verdad. Ahora mismo los softwares de edificación están mucho más avanzados en el tema del BIM que los softwares de obra civil, que aun estando muy avanzados y trabajando con una metodología bastante buena, no se adaptan específicamente del todo bien a los nuevos programas que trabajan en IFC, que más adelante ya veremos, ¿vale? Pero el BIM en obra civil tiene un potencial enorme, porque una infraestructura maneja una serie de datos brutal, maneja muchísimos datos, que si el panel de la autopista, que toda la señalización vertical, la horizontal, los puentes, bueno, son muchos datos y en el BIM, que en la I del BIM, que es la información, es donde tienen cabida. Como conceptos generales del BIM, pues os voy a explicar las 7 dimensiones, probablemente ya las habréis escuchado. Están en pantalla. La dimensión 3D se refiere al modelado, mediante la cual se haría una detección de colisiones. La 4D es más de planificación. La 5D es de control de costes. La 6D es de sostenibilidad y la 7D de mantenimiento y gestión de infraestructura. Lo que os comentaba antes, si tenemos un modelo que empieza en la fase inicial y ese mismo modelo va a ser el que se mantenga luego con la infraestructura ya ejecutada y ya en servicio, pues va a pasar por toda esta serie de dimensiones, por el 3D, por el 4D, el 5D, el 6D y el 7D, y la información se va a mantener, se va a ampliar y en ningún momento se va a perder. Se pretende también que el equipo de construcción entre antes en el proceso, es decir, que el equipo de diseño que hasta ahora realizaba el proyecto y luego lo daba, en el caso de España, en una administración pública, pues lo entregaba a la administración pública y luego la administración pública sacaba ese proyecto para ejecutarlo, que lo ganaba una constructora, pues se pretende que la constructora entre antes junto al equipo de diseño y que se realicen proyectos que realmente sean ejecutables. Si alguno de vosotros trabaja en obra, seguramente os habéis encontrado alguna vez algún elemento realizado en un proyecto, diseñado en un proyecto que no es construible. ¿Vale? Pues si el equipo de construcción entra antes en el proceso, se pretende evitar. Evidentemente el BIM no es la panacea, las cosas se tienen que realizar bien igualmente y lo que es muy importante es la coordinación en todo el proceso. Sin coordinación el BIM no sirve de nada. Más conceptos generales, el LOT y el LOI. El LOT es el nivel de desarrollo, también nivel de detalle. En la imagen se ve gráficamente muy fácil, ¿no? Las diferencias de diferentes LOT, de un nivel de detalle muy bajo que sería el 100 a un nivel de detalle muy alto que sería el 500, ¿vale? Pues lo que se pretende también es que como se va ampliando todo el proceso, se va alimentando todo el modelo de información, pues que no desde el primer momento tenga toda la información disponible, porque tampoco sería útil. Entonces, en el primer momento se realiza una carretera, pues puede ser una caja sin capa de rodadura y ni sin zahorra ni nada, que sea simplemente una caja, ¿no? Eso sería un lot 100 para que nos hagamos una idea. Pero ya en el lot 500 necesitas saber todas las capas, toda la capa de zahorra que lleva, si es suelo seleccionado, bueno, pues toda esa información ya estaría más en un lot 500. Y luego está Level of Information. Level of Information es muy útil para la gente de mantenimiento. Normalmente a los que se encargan del mantenimiento de una infraestructura, lo que les interesa sobre todo es la información. No les interesa que gráficamente sea un modelo perfecto, que tenga hasta el tornillo más pequeño modelado. No, no, les interesa normalmente unas cajas y que en esas cajas tengan toda la información disponible. ¿Vale? Todo esto también entra dentro del proceso BIM. Ahora vamos a hablar de la historia y evolución del BIM. No es nuevo, no, como podéis ver en pantalla,
Se habla del proceso ya desde 1975. Chuck Eastman escribió un artículo titulado The Use of Computers Instead of Drawings in Building Design. Lo siento por mi inglés, no soy un experto. En él describía un prototipo de trabajo que incluía ideas de diseño paramétrico y obtenía planos 2D a partir de un modelo. Pues este hombre, Chuck Eastman, desde 1975 ya está hablando de ello. Aunque sí que es cierto que la primera mención documentada de la palabra Building Information Modeling viene de 1992 y los autores fueron Van Nederven y Tolman de la Universidad Técnica de Delft en Holanda. Aplicaciones del BIM en la obra civil. Bueno, en pantalla veis dos. La primera es BIM más GIS. Se está poniendo muy de moda, es muy útil. Está muy relacionado con el CIM, que sería el City Information Modeling. El City Information Modeling, para que os hagáis una idea, lo están poniendo en práctica diferentes ciudades españolas y en el resto del mundo también hay bastantes ciudades que lo usan. Y lo que pretende es que una administración pública tenga una base de datos de todos los servicios urbanos, de todos los viales de una población y la tenga modelada con toda la información posible, como si fueran diferentes proyectos realizados en BIM, pero que esté dentro de una base de datos. ¿Con eso qué consiguen? Con eso consiguen que en un momento dado sacan a licitación una nueva obra, pues ya tiene, la constructora ya tiene toda la información disponible a su alcance y no se producen tantos errores como hasta ahora con los planos 2D cuando iban a buscar un conducto de gas y resulta que no estaba exactamente donde decía el plano y han tenido problemas, ¿no? para excavar. Bueno, pues eso sería el City Information Modeling. Más aplicaciones, bueno, el BRIM, que es una nomenclatura que se está llamando últimamente y simplemente es Bridge Information Modeling, se refiere a los puentes, es la misma metodología pero aplicada a puentes. Y luego está también una utilidad muy importante que está también apretando fuerte, es el escaneo 2D, perdón, el escaneo 3D. Escaneo 3D por ejemplo, túneles, lo que pretende también es realizar as-build de diferentes obras que ya están ejecutadas, pero que no disponen de un as-build suficientemente actualizado y por lo tanto el equipo de mantenimiento pues no dispone de toda la información necesaria para realizar su trabajo en las mejores condiciones. Con todas estas aplicaciones que vemos, al final el ahorro de coste se optimiza bastante. En el mundo hablamos de Building Smart. Building Smart no deja de ser una alianza de interoperabilidad entre diferentes softwares. Lo que quieren es que no haya un único software que tenga todo el mercado, que haya un monopolio. Y han desarrollado el formato IFC. El formato IFC, Industry Foundation Classes, es un formato de interoperabilidad entre muchos softwares, ahora mismo sobre todo de edificación. He leído por ahí que había alguna persona que había realizado cursos de Revit, pues Revit sería uno de esos programas de edificación. Pues la interoperabilidad entre Revit, entre Archicad, entre Altplan, entre Tecla, entre Acosim, pues se realiza con este formato. Es mejorable, todavía no está al 100% perfecto, pero es una aproximación bastante buena. Y luego dentro de Building Smart hay un grupo de trabajo que se llama Infraroom y lo que pretenden es adaptar el formato a la obra lineal. Ahora mismo nos encontramos los que trabajamos en ingeniería civil que el IFC está muy bien, pero no, por ejemplo, no realiza alineaciones. No puedes exportar una alineación a formato IFC. Claro, eso es un problema. Si hablamos de Revit, por ejemplo, no puedes realizar un vial con pendiente. Entonces, al menos no lo puedes realizar de manera útil. Entonces, este grupo de trabajo que se está reuniendo bueno, tiene conferencias cada cierto tiempo, pues está adaptando el IFC y en breve, espero que en pocos meses lo saquen ya a la luz y podamos decir ya que la obra lineal está completamente adaptada al formato IFC. Ejemplos de proyectos en BIM en obra civil en el mundo. Bueno, os presento dos, en concreto el Crossrail
de Londres. Es una nueva red de ferrocarril subterránea que atraviesa Londres de oeste a este, y se está realizando todo con la metodología BIM. En Inglaterra el BIM está en una fase que desde abril lo están implantando bastante de manera obligatoria por la administración pública, y este proyecto es el proyecto por antonomasia del país. Otro proyecto que han realizado en BIM es el túnel de San Gotardo o el túnel de San Gotthard de Suiza. Es el túnel ferroviario más largo de Europa, si no me equivoco, y se ha realizado con un programa de modelado BIM como es Allplan, que es un programa alemán, que tiene su parte de arquitectura, que es Allplan Architecture, y luego tiene la parte de ingeniería, que es Allplan Engineering, porque realmente el fundador del plan era ingeniero civil. Y bueno, es un programa muy útil en todo este tema. En Chile, por ejemplo, sé que la autopista Américo Vespucio, no sé si hay alguien de Chile, pero la autopista Américo Vespucio se está haciendo bajo esta metodología. También sé que en Perú se está trabajando bastante en BIM, en México también, bueno, el aeropuerto internacional de Ciudad de México. Bueno, poco a poco van saliendo proyectos, van saliendo obras, y poco a poco se va imponiendo esta metodología. En España, que es lo que me toca a mí más cercano, pues el Ministerio de Fomento ya ha dicho que a partir de diciembre de 2018 el BIM será obligatorio en edificación, y a partir de julio de 2019 será obligatorio en infraestructuras. En Barcelona, a partir de 2018 ya va a ser obligatorio en equipamientos e infraestructuras públicas para presupuestos mayores de 2 millones de euros. Poco a poco se va implantando y, por ejemplo, España, en este caso, va un poco por detrás de América en todo el tema del BIM. Y si en España ya está llegando a este punto, pues vosotros que estáis en América, pues imagino que lo viviréis día a día. Un ejemplo de España es un proyecto que han sacado en el Ayuntamiento de Barcelona, en el cual ya es obligatorio disponer, bueno, está en catalán, pero en la parte inferior de la pantalla, en el punto D, ya piden que hayas redactado 2 proyectos en sistema BIM a nivel nacional o internacional, con un presupuesto de unos 250.000 euros mínimo cada uno. 250.000 euros deben equivaler como a unos 200 y poco mil dólares. Bueno, es un ejemplo que el BIM se está implantando y que ya está aquí, que no es una moda, no es algo que se han inventado, por ejemplo, los de Autodesk. No, el BIM se está implantando poco a poco, y si se implanta es porque realmente lo que provoca es una reducción de costes y todos los agentes salen beneficiados del proceso. Los formatos de intercambio de archivos, hasta ahora en infraestructuras, los formatos eran LAN XML, y lo que os comentaba antes, pues a partir de ahora se pretende que sea en IFC. Está en desarrollo continuo y poco a poco se va a ir implantando. Hay otros formatos de colaboración, uno de los cuales es el BIM Collaboration Format, que es un formato que lo que realiza es el enlace entre programas de gestión de modelos y el resto de agentes de ese proceso. Es decir, si estás trabajando, vamos a poner, por ejemplo, que estás trabajando con Navisworks, eres el BIM manager de un proyecto y recibes un modelo donde hay una colisión. Pues puedes decirle a un compañero tuyo, un agente del proyecto, que esa colisión la debe arreglar mediante este formato. Esa otra persona no hace falta que tenga el mismo programa que tú. BIM Collaboration Format es un formato gratuito que se puede abrir con un programa gratuito. Se puede ver con el Tecla BIM Site, por ejemplo, que es gratuito, o con un Solibri, que este no es gratuito, pero también se puede ver. Formato de intercambio de archivos. Os hablo de estos 3 programas porque son los que se van a explicar en el curso. En Civil 3D trabaja con DWG, no es el mismo DWG que el de AutoCAD, aunque sí que es cierto que se pueden abrir todos los modelos de AutoCAD en Civil 3D. En InfraWorks 360 trabaja en la nube, pero guarda
guarda los archivos en el disco duro del usuario mediante el formato SQLite. Y en Navisworks Manage, hay tres tipos de formato. El NWC, que no está puesto en pantalla, pero sería el del caché. Cuando abres cualquier archivo, se guarda automáticamente una copia en formato NWC. Esa copia lo que te permite es que la próxima vez que abras el modelo te cargue muy rápido y no tarde un tiempo a cargarlo. Y luego están los otros dos formatos que serían ya más de trabajo. El NWF es formato de trabajo total, pero necesita referencias. Y el NWD es una copia con las referencias incrustadas dentro del archivo que se envía a cualquier persona que esté en el proyecto, a cualquier agente del proyecto. En el mundo BIM también son muy importantes los sistemas colaborativos, lo que se llama como el Common Data Environment. Common Data Environment no deja de ser una sola fuente de información para cualquier proyecto en el cual todos los implicados en él van enviando la información y la reciben y la coordinan entre ellos. Y bueno, no deja de ser como un servidor de un proyecto BIM. ¿Vale? Os he puesto dos imágenes de los ejemplos: Autodesk Vault, el cual se habla en el curso, y Viewpoint for Projects o For Projects, que es un programa americano que es bastante útil. El plan de ejecución BIM también se habla en el curso de él. Es muy importante. El plan de ejecución BIM es básico en cualquier proceso BIM. Es lo primero que se debe hacer antes de realizar nada. Y en él lo que se especifican son una serie de, de aplicaciones dentro del proceso. Se especifican, por ejemplo, todas las reuniones que deben haber cada cierto tiempo, cómo van a ser esas reuniones. También debe especificar qué roles hay en todo el proyecto, quién va a ser el BIM Manager, qué BIM Coordinators va a haber, quiénes van a ser los que van a modelar, cuándo se van a entregar y cómo se van a entregar los modelos, en qué formato. Todo ese tipo de cosas lo tiene que poner en el plan de ejecución BIM que realiza el BIM Manager, y es el primer documento que realiza antes de empezar el proyecto. Luego, además del BIM Manager, depende del tipo de proyecto, pero en un proyecto que sea medianamente grande, puede haber otros tipos de planes de ejecución BIM, más enfocados a una disciplina en concreto. ¿No? Podría haber, por ejemplo, un plan de ejecución BIM de toda una obra de una carretera, con sus puentes, con sus instalaciones, y luego dentro del equipo de firmes que tengan un plan de ejecución BIM, que el equipo de puentes tenga otro plan de ejecución BIM, y todos esos planes de ejecución BIM van relacionados en forma de árbol con el principal, que es el que realiza el BIM Manager. Y ahora os voy a hablar ya del curso. El curso que os estoy contando está dentro del Máster BIM Management en Infraestructura de Ingeniería Civil. Es un máster que realiza EADIC. En concreto, esta parte sería el módulo 6 del máster, en la cual se va a hablar de todo el BIM aplicado en la obra civil, pero con el software Autodesk. Luego hay otras partes con software Bentley, con Tecla. Se habla de Revit en otra parte del máster, no en esta. Y bueno, tenéis toda la información en la web. Si queréis entrar, lo tenéis todo ahí explicado. Y en la parte del módulo 6 os cuento en qué se va a dividir. Se divide en 4 partes, aunque en realidad serían 3 partes diferenciadas. No se pretende en ningún momento que el alumno aprenda a diseñar en InfraWorks y en Civil 3D y sea un experto en Navisworks. No, lo que se pretende es que el alumno vea lo que es la metodología BIM y cómo la puede aplicar. Entonces, lo que se hace es explicar unas herramientas, que serían InfraWorks, Civil 3D y Navisworks, para poder gestionar los diferentes modelos que nos vamos a encontrar en nuestra vida profesional. ¿Vale? Pero no es un curso de diseño detallado ni en Civil 3D, ni en InfraWorks, ni en Navisworks. Es un curso de BIM, al fin y al cabo. Ahora aquí vemos los objetivos, es lo que os comentaba, ¿no? Pues el conocimiento de la metodología BIM para poder aplicarla. Es muy importante la interoperabilidad entre programas. Es una de las cosas más importantes en todo el proceso BIM, la interoperabilidad. En la obra civil
en la edificación también, pero en la obra civil, ¿cómo vamos a extraer la información del modelo? En los modelos BIM se pueden hacer directamente mediciones, pero ¿cómo las extraemos? Bueno, pues vamos a aprender cómo se extraen las mediciones. Vamos a aprender cómo hacer una simulación de obra a partir del mismo modelo. Y ese mismo modelo lo iremos actualizando y veremos cómo nuestras mediciones que habíamos creado se mantienen y veremos cómo nuestra simulación que habíamos creado se mantienen. Por lo tanto, solo hará falta hacerlo una vez. Evidentemente, nuevos elementos, por poner un ejemplo, se crea un pilar nuevo que antes no estaba, pues no se mide solo, habrá que medirlo. Pero todos los pilares que ya estaban medidos cambian de tamaño o cambian de perfil, pues automáticamente, si la partida se mantiene, ya estarán medidos. ¿Vale? Pero para ello hay que saber extraer los datos del modelo, hay que saber analizarlo y hay que saber jugar con él y ver si está bien modelado o está mal modelado, porque volvemos a lo que os comentaba antes. El BIM no es la panacea. El BIM está muy bien, pero para utilizarlo lo que hay que realizar las cosas correctamente, hay que coordinarse correctamente y no sirve de nada hablar de BIM y no empezar por un plan de ejecución BIM o, o a realizar un plan de ejecución BIM y que luego nadie lo cumpla. No sirve de nada. Para eso nos quedamos como estamos. Entonces la metodología BIM es muy importante ser muy riguroso en todo el proceso y ser claro con todos los agentes. Es un método, una metodología colaborativa y eso implica que no nos podemos quedar en nuestra parcela. Tenemos que estar completamente coordinados con los de nuestro alrededor. ¿A quién va dirigido? Bueno, a los que veis en pantalla. A cualquier profesional o a cualquier estudiante de la ingeniería civil y de la edificación que quieran iniciarse en la metodología BIM en la obra civil. La metodología BIM en la obra civil pues está empezando, pero es importante estar dentro del proceso. Es muy importante porque está ya en la calle, están las administraciones sacando los concursos y o estás dentro o te quedas atrás. Entonces, cualquier persona que esté interesada a ello es bienvenida en el curso. Como salarios profesionales, al realizar este curso o este módulo del máster, no vamos a ser BIM managers, ni BIM coordinators, ni BIM modeler, pero sí que va a ser el primer paso para ello. Vamos a saber cómo empezar a gestionar los modelos y luego ya la experiencia o cursos más detallados de una faceta en concreto ya nos dará la titulación como BIM manager. Y estamos hablando del módulo. Evidentemente todo el máster en BIM Management sí que te dará acceso a esa parte de BIM Manager, pero dentro del módulo, solo el módulo, con esos no vamos a ser ni BIM Manager ni BIM Coordinator. Solo va a ser una parte que complementada con el resto de partes de todo el máster nos harán que tengamos el título de BIM Manager y que podamos ejercer como tal, porque no sirve de nada tener el título si realmente no hemos aprendido la metodología correctamente. Por tanto, el curso sería este primer paso. Como tema destacado, me gustaría explicar qué es lo que se va a enseñar. Vamos, en el primer tema, que sería más del concepto historia, tecnología y alcance del BIM, pues lo que se va a explicar es toda la metodología, cómo realizarla correctamente, qué roles pueden participar en ella y cómo tratar a cada rol y, sobre todo, el plan de ejecución BIM y todos los documentos del proceso. El documento del EIR, que es un documento inicial también que puede dar una administración a la constructora antes de sacar a licitación una obra o un proyecto. Y bueno, una serie de documentos, todos ellos se ven en el curso. Infobus 360. Infobus 360 es un programa que es para la fase de oferta, planificación y estudios de alternativa. Trabaja en la nube. Es un programa que no tiene nada que ver con Civil 3D, no tiene nada que ver con AutoCAD, con los programas a los que estamos acostumbrados. Es, no sé, perdóname la expresión, pero es como un videojuego. La verdad es que dan ganas de trabajar en él porque es muy ágil, muy fácil, muy intuitivo y te permite hacer grandes cosas en poco tiempo. Pero hay que andar con ojo porque no deja de ser un programa para la fase de oferta, planificación y estudio de alternativas. Es decir, no es un diseño detallado.
AutoCAD Civil 3D 2017 será el que se enseñará, que no deja de ser un programa de trazado, pero este sí que ya es más de diseño detallado de un proyecto. Y como es destacable, pues importa y exporta IFC. Veremos en el curso la interoperabilidad entre Civil 3D, InfraWorks y Revit. Veremos cómo hacemos una carretera en Civil 3D, la pasamos a InfraWorks, creamos un puente, que ese puente lo llevamos a Revit y luego la volvemos a Civil 3D con todo creado. Todo eso lo veremos en el curso, veremos cómo podemos tratar con ello y veremos cómo luego exportarlo de manera correcta para llegar al siguiente paso del temario, que sería Navisworks. Navisworks Manage 2017. Navisworks es un programa más de gestión, más enfocado a la fase de construcción y sirve sobre todo para sacar información de los modelos, sirve para realizar mediciones de un modelo, para realizar simulaciones sobre ese mismo modelo y sirve para realizar estudios de colisiones, además de otras muchas cosas. Es un programa que carga multitud de archivos, carga IFCs, pero carga de Revit, carga de Archicad, de Tecla, carga de WGs de Civil 3D, carga FBX que puede sacar de InfraWorks. Es un programa que en cuanto a formatos, carga muchísimos. Y bueno, hasta aquí sería la presentación. Antes de finalizar, quería enseñaros un vídeo. Os voy a compartir mi pantalla para que veáis. Bueno, pues este era el vídeo que os quería enseñar. Bueno, y hasta aquí es la presentación de hoy. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar. No es un... Bueno, respondo a la pregunta de Josué. Si pregunta si en el máster se enseña a diseñar. En la parte del módulo que voy a enseñar yo, no es... En la parte del módulo que voy a enseñar yo no es una... No se va a enseñar a diseñar, se va a enseñar simplemente a utilizar los programas. Para aprender, por ejemplo, Civil 3D hay unos cursos aparte que se centran solo en el diseño, ¿vale? Pero en la parte del máster no va a ser solo para diseño, sino que va a ser para sobre todo interoperabilidad entre los softwares y conocer las herramientas, porque hay que conocer las herramientas para poder interoperar entre ellas. Luigi Alfaro Yique pregunta que si es el único módulo diferente al Master en BIM Management.
Pues la verdad es que lo desconozco, pero toda la información lo tienes en la web de ADIC. Si entras allí puedes entrar tanto en el máster de edificación como en el de infraestructura de ingeniería civil y allí puedes ver los contenidos de los dos programas y verás las diferencias entre ellos. En este módulo en concreto no se va a ver Revit. Revit se verá en otro módulo aparte. Sí que Walter, por ejemplo, sí que veremos cómo podemos interoperar con la información que nos llega. Claro, arquitectura pues no nos llegará porque vamos a ver más tema de obra lineal, pero sí que vamos a ver, por ejemplo, los viales, cómo nos llegan con las instalaciones de los servicios urbanos y veremos cómo podemos hacer estudio de colisiones. Está enfocado a la obra lineal más que a la edificación. Lo que siempre os hablo del módulo 6, no os hablo del resto del máster. Al plan, el coste no lo sé, tendrías que hablar con ellos directamente. Y licencia de educacional me consta que sí que dan durante un año, pero para ello tendrías que hablar con ellos. Porque para que te den licencia de un año deberías hacer un curso con ellos y te la darían. Si no, pues si hablas con algún distribuidor, puede que te den una licencia mínimo de un mes de pruebas, eso seguro. Autodesk te da 3 años de prueba, es una de las grandes ventajas de Autodesk. 3 años de licencia educacional, por puntualizar. Bueno, no sé si tenéis alguna duda más. Creo que me había dejado una duda del principio. Comentabas que en la República Dominicana se está usando el BIM. Pues mira, veo que estás en un proyecto. Yo te diría que si realizas el curso, podríamos aplicar directamente en el proyecto, siempre y cuando quieras, toda la metodología que vamos a aprender, voy a explicar, en ese proyecto en concreto lo podríamos usar. Veremos, respondo a la pregunta de Walter, luego respondo a a la de Josué. En el curso veremos sabremos utilizar InfraWorks, sabremos utilizar Civil 3D y sabremos utilizar Navisworks. Pero no seremos un experto en ninguno de ellos. Pero sí que lo sabemos utilizar y sabemos hacer todo. O sea, en Civil 3D, desde una superficie hasta un cálculo de volúmenes, podremos hacer alineaciones, una obra lineal con una sección tipo, sacaremos los perfiles transversales, los perfiles longitudinales, todo eso lo veremos. No sé si te respondo a la pregunta, Walter.
Y bueno, ¿utilizas InfraWorks, Josué? Bueno, entonces ya te habrás peleado con la interoperabilidad. A la pregunta de Ángel Blasco, ¿en España cómo ves el BIM como oportunidad de trabajo? Actualmente el BIM es una oportunidad de trabajo. La construcción en España está muy mal y el BIM es una oportunidad de trabajo. Pero más que... O sea, me cuesta verlo así porque el BIM no deja de ser una metodología que lo que permite es optimizar todos los costes. Entonces, al final es un proceso en el que vamos a ir a parar todos. Todo esto viene también por el protocolo de Kioto de querer disminuir costes en los materiales, en todos los procesos en general. Y a raíz de ahí también se está implicando más el tema del BIM. Pero bueno, actualmente es una oportunidad de trabajo porque sí que es cierto que con el BIM te diferencias un poco de las personas que no están realizando BIM, pero yo creo que en un año ya casi todo el mundo sabrá lo que es el BIM. Algunos estarán más formados que otros, algunos lo harán mejor, otros peor, me imagino, pero, pero más que una oportunidad de trabajo yo diría que es el futuro.